2020, pues eso era desde la ley anterior, desde la 1266, pero acá la 2157 lo siguió, Lo digamos, mantiene. implementando, o sea, Pero se si te pones a mantiene. hacer el cálculo, digamos, sí son los 300.000. Sí, exacto, Sí. prácticamente, Sí, exacto. total, total. Ok. Gracias, muy amable. Vale, que estés muy bien. Listo. Jessica Sánchez. Jessica Jessica Sánchez. Sánchez. Ah, Ay, no, pero no. Ah, no, pero No, María Fernanda me Tobar. pegaba la mano. María Fernanda Tobar. Ahí está. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? buenas Buenas noches, María noches. Fernanda. Excelente, sí, sí. Gracias. Mi pregunta es acerca de la indebida notificación. Ujú. Por ejemplo, ok, la entidad con la que tienes la mora te envía el documento cumpliendo con las características diciendo que te va a reportar en 20 días, ¿sí? Pero ¿cómo sabe uno en qué fecha efectivamente ellos hicieron el reporte a las centrales de riesgo? ¿En qué momento lo Exacto. hicieron? Muy buena pregunta. Y lo otro es, si por ejemplo tú tienes una mora de 90 días con una entidad y ellos reportan mes a mes, ¿ellos están obligados a enviarte la notificación de que te van a reportar todos los meses o trimestralmente o cómo? No. Bueno, en cuanto a la primera pregunta, es súper importante, ¿sí? Súper importante. ¿Y cómo puedes saber que en efecto la entidad le solicitó a centrales de riesgo, data crédito y transunión que te reportaran, digamos, en cuanto a fecha exacta? Ahí es donde dicen que uno puede enviar, de una pregunta que hicieron algunos de los compañeros, uno puede enviar derechos de A petición las a centrales. data crédito y transunión solicitándoles que por favor nos envíen la fecha en la cual la entidad dijo que se reportara la obligación. ¿Listo? Esto es súper fundamental porque a veces con eso nosotros podemos ganar el caso, porque las entidades siempre van a decir, ay no, yo lo notifiqué a usted de acuerdo a ley y mire una cartica y mire puede contener los requisitos de ley, pero ahí en ese pedazo se caen. ¿Listo? Y otra cosa, digamos, en cuanto a la pregunta es, viendo nada más los diagnósticos financieros, si llega un cliente y tiene, no sé, 7 meses en mora, pero la fecha de la notificación es de hace 5, pues no, o sea, la notificación no fue 20 días antes, antes la enviaron después del reporte negativo porque lo estamos viendo en los vectores del comportamiento. ¿Listo? Eso viendo los diagnósticos financieros. ¿Y la segunda pregunta cuál era? La segunda pregunta era que si actualizaban Ah, cada uy, tres eso, meses. bueno, mira, eso es un error que por favor, digamos ahorita, las entidades y las centrales de riesgo actualizan mes a mes. Pero si por decir, le enviaron la notificación, reportaron hoy negativamente, pues no, cada mes van a enviar notificación porque ya está reportado. O sea, ya está reportado negativamente. Simplemente cada mes están poniendo que están mora. Están Pe- poniendo un un vector vector de más mora. de mora, como vimos ayer en el ejemplo y como mañana vamos a volver a corroborar. Pero es así como sucede, que clientes que, no sé, llevan 3 meses en mora y pagaron un mes y volvieron a quedar en mora. Pues sí, la información que todavía está. ¿No? Pero no es que cada mes está haciendo una noticia, simplemente es de corta, tiene que coincidir los 20 días antes. Exacto. ¿Listo? ¿Listo? Vale. Vale. Ahora vamos por Andrea. Andrea Andrea Ro- Rojas. Hola, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, ¿cómo estás? Buenas Perfecto, noches. buenas noches. Muy bien, gracias. Una consulta, lo que pasa es que tengo un prospecto de una cliente y resulta que a ella le hicieron una suplantación de una tarjeta de finanza en el 2024, pero ella no colocó ninguna denuncia legal ante alguna entidad. ¿Ella en ese momento puede colocar esa denuncia o ya no se puede? Lo único que hizo fue notificar a la entidad, pues, de que le hicieron una suplantación. Y la entidad no te ha dado respuesta todavía. No, 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 no. O sea, hasta ahorita como que la voy a empezar a trabajar, Ah, ¿sí? ok, perfecto. No, está súper bien. Si hasta ahorita la vas a empezar a trabajar, entonces, ¿qué le vas a decir para que, digamos, su solicitud tenga todo, digamos, necesario para que, bueno, en efecto es suplantación, pero pues es una denuncia. Puede ser, puedes buscar ahí en Google denuncia en línea, ¿sí? ¿El delito cuál Sí, es? El delito es falsedad personal. ¿Y qué tiene que mencionar ahí en la historia? No sí. sé,
iba a realizar un crédito, pero me dicen que estoy reportada negativamente por una entidad, no sé, Claro, por la entidad Claro, no reconozco, nunca he tenido ningún tipo de vínculo de relación comercial con esta entidad y de hecho en tal fecha, no sé, se me perdió la cédula, entonces no la reconozco, pero mencionar la entidad y contar la historia. ¿Listo? Entonces tú Sí. pones la denuncia, falsedad personal, no es que digan, ay, no, va a pasar algo con la denuncia, o sea, no va a pasar nada, nos sirve para el soporte probatorio de que pues en efecto la señora no reconoce la obligación y al correo va a llegar la denuncia. Entonces, esa denuncia es prueba la cual aportas con petición de suplantación de identidad. ¿Listo? Listo. Y pues sí o sí Muchísimas gracias. recordarle a la cliente, pues en lo que podría incurrir en caso que diga que, digamos, no Sí, sí, reconoce la sí. obligación, pero sí sea de ella. Por decir súper, Andrea, que digamos empieces a implementar de una vez lo aprendido y esa es la forma. O sea, esa es la forma de Exacto. poder ir ejecutando las cosas. Ujú. Y sí, como consejo en ese caso, que igual lo dijimos ahorita, es ser muy clara con el cliente. O sea, súper clara. Decirle, yo radico, hago todo el proceso, pero si a mí me llega su firma, su huella, que usted en realidad sacó la obligación, pues yo voy a cobrar otro proceso porque pues, usted me está haciendo perder tiempo y plata. Porque créeme que sucede. O sea, después de que llegan las firmas, todo el lugar, son súper cínicos y, ay, sí, ya me acordé, sino que no me acordaba de esa parte. Exacto. Entonces, mejor. Importante. ¿Listo? Vale, muchísimas gracias. Vale, que Con estés muy bien. gusto. Con Juan Carlos Castillo. Juan Carlos Castillo. Si quieres, ya puedes activar Muy tu buenas micrófono. noches a todos. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, muchachos, entonces estábamos hablando de las cuatro causales: doble notificación, suplantación, indebida notificación y caducidad. Ujú. En el día de ayer estuvimos hablando que para hacer un estudio perfecto tenemos que ver la información que está en los vectores, ¿sí? Sí, señor. Pero bajo estas causales, la forma de recopilar la información para presentar nuestra eliminación, Ujú. la pregunta va en sí: ¿debíamos o tenemos que presentar un derecho de petición en las entidades con antelación para recolectar toda la información correspondiente a las notificaciones? ¿O Eh, ok. Sí, sí, tranquilo, sí? pregunta. Ese, ese es con el efecto de indebida notificación y doble notificación, porque si nos vamos a los vectores, nosotros no vamos a encontrar información alguna con respecto a eso. Y con respecto también a la caducidad, teniendo en cuenta que estarían dentro de los vectores sobre las 47 meses, ¿no? Sí. Que nos Sí, darían, no darían los 8 años. sí. Ujú. Entonces, la pregunta es, ¿deberíamos realizar ante las entidades eh, esas solicitudes formales para que nos envíen todas las informaciones correspondientes a nuestros clientes para Mira, poder fundamentar bien nuestra petición? ok, bueno, ¿qué es lo que pasa? Uno envía el derecho de petición y uno sabe que al derecho de petición son 15 días hábiles, por decir un mes. Si enviamos la primera petición para solicitar información y luego enviamos la segunda petición, nos vamos a demorar demasiado. Mucho tiempo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahí está la importancia de tener unos derechos de petición súper bien elaborados con cada causal, ¿sí? Y solicitando, digamos, puntualmente lo que necesitamos. Y tú aplicas la causal, o sea, no sé, tú logras identificar que el tiempo son 8 años o no lo logras identificar tanto, pero tú le preguntas a tu clienta y tu clienta te dice, no, en efecto, no, son 10 años, yo me acuerdo, Sí, ta, ta, ta. Entonces, se envía la solicitud de caducidad y ellos te van a responder en base a esa solicitud y te van a enviar todos los soportes probatorios necesarios. Entonces, ya ahí tú vas a tener el suficiente soporte para identificar. bueno, digamos, acá en cuanto a la pregunta, hay dos cosas fundamentales y, bueno, cuatro cosas fundamentales que hablamos en la primera diapositiva. Ujú. Y es que una es ver los tiempos, lo segundo es hablar con el cliente, ¿sí? Porque una suplantación, como les dije ahorita, ahí no va a aparecer, esta obligación no la sacó el cliente, pues nunca. Eso no lo va a decir el cliente. La caducidad, si vemos que una obligación la sacó desde el año 2008, yo no voy a perder 15 días hábiles para pedir un derecho de petición y ver si cumple la caducidad. O sea, ya lleva más de 15 años. Y una obligación tiene pues, el plazo máximo 6 años en que la está pagando, a menos de que sea una vivienda que la sacó a 10 o 20 años.
¿sí? Pero si sacó un crédito de consumo, tiene 5 años y lo sacó en el año 2008, o sea, si lo hubiera terminado de pagar, lo termina de pagar en el 2013. Al 2026 siguen habiendo 13 años de diferencia. Entonces yo por simplemente lógica aplico la caducidad y le corroboro con el cliente la información que me esté diciendo. Ahora, si el cliente me dice, es que yo creo que cumplo 8 años, porque es que yo la saqué desde el año 2018. Listo. Uno es hacerlo como estás dispensando. Voy a pedir los documentos para ver en qué fecha reportaron, a ver si cumple la caducidad. Y está bien, pero por experiencia vas a perder un mes. ¿Qué más fácil? Radicar el derecho de petición solicitando la caducidad y solicitando la documentación. O sea, las dos cosas al tiempo. ¿Por qué? Porque si te dan la favorabilidad de la caducidad, excelente, cumplí el caso. Pero si no, la entidad te está enviando toda la información y diciendo no cumple la caducidad, porque la caducidad la cumple en agosto del año 2026. Entonces ya tienes un panorama. Ah, bueno, tengo que esperar 3 meses, pero hiciste dos cosas al tiempo. Lo que estás pensando, pero no estamos perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque acá el tiempo es vital. O sea, acá el tiempo es vital. Obviamente, si lo quieres hacer de esa manera, está muy bien, pero entonces vas a entregar un proceso con mucha más lentitud del proceso. Pero que si está bien hecho, claro, o sea, lo está Sí. bien hecho. O sea, pero lo ideal es hacer las cosas. Ahora, esa información no la está dando el cliente. Como les digo, tanto en la suplantación, no la información, en la caducidad sí la podemos estar viendo en los vectores. La indebida notificación, porque dice la directora jurídica que eso es unas bajo la manga. Si vemos que la entidad no aplica una caducidad, no aplica una suplantación, no aplica una casa de cobranza, no aplica todas las causales, ¿yo por cuál me voy a ir? Antes de yo pedir si notificaron bien. Pues por la indebida notificación. ¿Sí? Entonces, es simplemente ahorrar el trabajo que vamos a ejecutar antes de que nos respondan lo que sabemos que nos van a responder. ¿Y quién nos va a decir eso? El cliente. ¿Listo? Entonces, eso es como una estrategia para hacerlo. Pero los vectores sí son fundamentales y los diagnósticos financieros son fundamentales. ¿Por qué? Claro. Porque es donde nos va a dar la hoja de ruta. O sea, es la hoja de ruta con la que vamos a dar la información. ¿Vale? Bueno. ¿Listo? Sí, claro. Sí, sí, póngale el micrófono. Listo. Ya. ¿Listo? Bueno, es que, bueno, estamos en el tema de eso porque soy muy claro en el tema de la caducidad, porque sí sabemos que vamos bajo una información que nos dan nuestros clientes. El cliente también a veces disvaría bajo su información. Y si nos damos cuenta, bueno, si yo me voy a ir por la información que está en las bases de datos sobre la apertura del crédito, pero no voy a tener para la caducidad ahí en esa información cuándo es el día de mora, cuándo comienza la mora. Claro. Entonces yo le voy a preguntar a él, no, ¿cuándo comenzaste tú? ¿Cuándo te llegó el primer requerimiento? Y va a decir, no, eso me llegó a mí. Entonces entro yo en una presunción de saber cuándo Claro. inicia y cuándo, si efectivamente está en caducidad o no está en caducidad. Por Exacto, eso sí, era la señor. pregunta tan necesaria de decir si tengo que requerir la información a la fuente de información, ¿sí? Para que me indique cuándo entró él en mora para decir yo sí seguro a la petición, pero ya me hiciste claro que puedo hacer la acción conjunta. Sí, señor. Sí, y es la idea, o sea, es como consejo y como por la experiencia, ¿sí? Porque, digamos, el deber ser sería así como lo estás pensando. Exacto. Y excelente, ¿sí? Pero en un mes te diste cuenta que sí aplica para la caducidad, entonces, otras, ¿no? De una hagámoslo, que igual nos van a responder lo mismo, ¿listo? Exacto. Entonces sí, como consejo, hacerlo al tiempo y te libras de salud, ¿vale? Listo. Hasta Listo, luego. excelente. Eh, Juan David Restrepo. Juan David Restrepo. Buenas Hola, noches. ¿cómo están? Buenas noches. Todo Buenas súper, buenas noches, noches. David. Cuéntanos. Eh, yo tengo dos preguntas pequeñas. Una es en base a la doble notificación. Tú explicaste que cuando se cumple el menos del 15% del salario mínimo legal mensual vigente, se aplica la doble notificación. Cuando supera el 15%, ¿se tiene que aplicar igualmente la doble notificación o solamente es una notificación? Una sola notificación. Si ves que no aplica para el 15% del salario mínimo legal mensual vigente, pues entonces cumple con el estándar de una notificación, ¿Qué es la indebida que es notificación? la indebida notificación. En caso dado que no tengas otras causales que aplicar. Exacto. Sí, digamos, Ok. sí, vamos. ¿Listo? Y en cuanto a los medios idóneos de notificación, supongamos, en, en las partes judiciales, en los juzgados, admiten
notificación física, notificación por correo electrónico o por mensaje de datos. Pero muchas veces estas entidades financieras o, digamos, entidades de telefonía móvil notifican por medio de mensajes de textos. Estas notificaciones, ¿qué requisitos deben cumplir para que sean legales, por así decirlo? Mira, los estándares legales son uno, que contenga la obligación, ¿sí? O sea, que el número de obligación, que te advierta, es lo otro, que te diga cuánto tiempo tienes de mora, ¿sí? Y adicional a eso, pues que tenga como la fecha, es Todos los importante. datos, o sea, Tengo los la datos, ¿sí? información en conjunto, Y toda la muchas veces información. estos mensajes de datos los podemos, digamos, pelear en segundas instancias. ¿Y por qué los podemos pelear en segundas instancias? Porque muchas veces, la mayoría de veces no contienen todos esos requisitos. Los requisitos que debería contener una notificación. Adicional a eso, tú me envías un mensaje de datos, pero no sabes si yo lo leí, si yo lo recibí, si yo quedé notificado. Esto es algo que se puede pelear muchas veces hasta en acción de tutela o hasta Superintendencia de Industria y Comercio o la entidad donde que regule la entidad con la cual nos estamos entendiendo. ¿Listo? Pero pues esto lo vamos a ver en la última clase. Entonces, súper conectados para saber. Pero esto sí se puede pelear y se puede controvertir. Pero ¿Vale? entonces, digamos, en cuanto a la información es una cosa, el Exacto. medio es otra cosa, pero siempre hace falta algo. ¿Por qué? Porque como lo Siempre. vamos a ver, digamos, en la última clase, nos van a enviar una notificación que cumple con todo. O Los sea, cuando estándares. ustedes le van a decir, pues quedó notificado. No, sí, cumple con toda la información, pero nunca la leyó. O sea, O demuéstreme o que se demuestre, aperturó el sí, correo. entonces ahí es un conjunto de varias cosas Exacto. en cuanto a la notificación, pero como siempre les decimos, la notificación es que en realidad la persona la leyó, la vio, identificó lo que le están diciendo. Y Exacto. para eso hay muchísimos panoramas y muchas cosas que van nuestra, digamos, experticia que defender del cliente, ¿sí? Entonces encontramos Ok. la notificación y, uy, tiene la carta, todo, que sucede con muchas personas que llegan a las formaciones y dicen, no, es que mire, tengo estos 3 clientes que no me dieron favorabilidad. Pues si sabe que hay clientes que regulan, no. Ah, bueno, acuda acá. ¿Qué fue lo que evidenció? Esto, listo. Entonces vamos a acudir y vamos a pelear hasta esta parte. Ah, nos dijeron que no. ¿Hay otra cosa que hacer? Sí. Y vamos a ir acá. Entonces todo eso lo explicamos, digamos, en la última clase. Pero sí desde el inicio, eso que estás preguntando es súper importante y es nosotros tener claridad que estamos defendiendo. Acá no es decir, así aplica la caducidad, como también decía el compañero anterior. Yo quiero estar segurísimo que tiene la caducidad. Súper. Porque es que eso, esos argumentos que tú estás pensando, el compañero anterior, son los que nos van a dar el sustento para pelear hasta el final en la última instancia, ¿sí? Y poderlo eliminar. ¿Listo? Listo. Muchas gracias. Buenas A ti, noches. Listo. David, que estés bien. Listo, ahora vamos con Y cada vez veo más Sandra, manos levantadas. Sandra Arias. Así eso es Eh, como algo dicen Sandra Arias. parecemos. Sí, Sandra Arias. sí. Va Entre más aumentando. responda, más aumenta. Si no baja. Ahí ya le diré, Sandra tienen Arias. que reactivar. Ya. Allá. Hoy, ya, ¿me escuchan? Sí, Sí. sí, 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 excelente. dale, perfecto. Yo tengo una duda muy importante con la notificación. Vale. Pues el cliente, a ver, yo manejo solo pensionados, yo manejo créditos de libranza, entonces tú sabes que los pensionados no saben dónde están parados. ¿A quién, o sea, quién me dice si lo notificaron o no lo notificaron? Porque yo le voy a preguntar a él y me va a decir, no, Ah, no No, no, sé, no. no. no, no Mira, sé. ok, entonces, ¿cómo sabes? Entonces, se envía, lo que yo digo siempre, es muy importante tener las herramientas necesarias para nosotros Saber solicitar la solicitar. información, Exacto. que son los derechos de petición bien elaborados. Entonces, obviamente uno ahí que solicita, bueno, eliminación de reporte negativo en base a la debida notificación, porque usted debió haber generado una notificación antes de realizar el reporte negativo. Si No, usted ya. no tiene la debida notificación, entonces por favor le solicito la eliminación del reporte negativo y por favor pruébeme que usted me notificó y pruébeme que yo aperturé el correo de la notificación, muéstreme la lectura, muéstreme la guía de envío. Entonces, así es que uno corrobora si Pidiendo todo. se notificó o Ah, Absolutamente. si ya. no se Pero notificó. eso lo mandamos a las centrales. Importante enviarlo a las centrales de riesgo, ¿sí? Data Crédito y Transunión, y ¿Sí? también indispensable enviarlo a la fuente de información. ¿Que quién es la fuente de información? El que La está entidad que reportando. está generando el reporte negativo ante centrales de riesgo. Que digamos eso, Sandra, lo vamos a ver, digamos, en la clase 4. ¿Por qué? Porque es una muy buena duda. Y es que si ustedes no radican ante centrales de riesgo, igual lo vamos a hablar. Entonces se radican ante la entidad que reportó. Y la entidad va a responder y les va a decir, sí, tiene razón,
pero nosotros no actualizamos. El que actualiza es centrales de riesgo. Y si ustedes solo envían a centrales de riesgo, la central de riesgo dice, nosotros no actualizamos si la fuente de información no nos dice. Eso Entonces lo es mejor es, fijo. ya, a los Y dos. adicional, lo perfecto. bueno ¿de qué? De radicar ante Data Crédito y Transunión es que ellos generan un bloqueo del reporte negativo mientras se da respuesta y se da solución al caso. ¿Listo? Esto es Esos son súper trucos. Dale. Bueno, Y esos derechos, sí, sí, sí. Y esos derechos nos los enseña más adelante, ¿verdad? pues ¿O al cómo es? finalizar se les da la opción a los que quieran adquirirlos para que los puedan Ah, tener. dale, dale, Y en la dale, formación muchas avanzada gracias. los tienen todos incluidos. exacto. Dale, perfecto, muchas gracias. Listo, que Súper. estés muy bien. Dale. Listo, ahora vamos con Joana Aguirre. Joana Aguirre. Recuerden, las personas que quieran preguntar, prender la cámara. Sí, sí, no hay cámara, no. Si no hay cámara, no se tienen en cuenta. Joana Aguirre, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Joana. Ay, bueno, espero que se encuentren muy bien. Pues yo en realidad tengo muchas preguntas, pero bueno, yo sé que solo puedo una. Y la otra, pues, es una solicitud. La solicitud es que por favor nos expliquen cómo ingresamos a Data Crédito para hacer las consultas, porque yo creo que todos los compañeros estamos en las mismas. No te preocupes, ya te explico. Y la segunda es que esto al tema de la caducidad, de la cuarta. Si la prescripción que se tramita ante juez es necesario primero agotar el requisito de procedibilidad, de pronto mediante acuerdos de pago. O eso pues automáticamente la interrumpe. Okay. No te entendí bien la pregunta. ¿La puedes Qué pena, repetir, ¿me la por favor? podrías repetir? Cuando si uno acude al juzgado a hacer la solicitud de la prescripción, Sí. y el juez le exige a uno el requisito de procedibilidad, de conciliación, eso podría ser como que se afecte la Porque está hablando de la solicitud deuda. No, o mira, la digamos, caducidad. en el caso, la caducidad es en cuanto a la información Del reporte reportada negativo. en bases de datos, Data Crédito y Transunión. Tú ya sabes que si el reporte negativo cumple con 8 años, sí o sí se tiene que eliminar, ¿sí? Sí o sí se hace la solicitud para la eliminación del reporte negativo en base a la caducidad. Si hablas con el tema de la prescripción, ¿sí? El tema de la prescripción de la obligación, o sea, para ya extinguirla, o sea, pagarla o hacer acuerdo de pago, ¿qué puedes hacer? O sea, si quieres pagar, pues haces acuerdo de pago, pagas y extingues la obligación, ¿listo? Pero si quieres, lo que quieres es solicitar la prescripción, pues simplemente es hacer la solicitud ante el juez y el juez la tiene que declarar, ¿sí? La tiene que declarar en base a qué? En base a la información que tenga el juez o en base a las actuaciones, todo depende del proceso, ¿listo? Pero la prescripción siempre es con la obligación y la caducidad es con el reporte negativo, Que son dos cosas totalmente que son diferentes. dos cosas totalmente diferentes, ¿listo? Bueno, doctora, muchas gracias. Y en cuanto a lo de los diagnósticos financieros, recuerden, ¿sí? Digamos, ustedes pueden entrar a mi Data Crédito, ustedes ingresan y pueden ver la información de su cliente, pero esa es información para el usuario, para el cliente final, sino es la información que estamos viendo cuando vemos los diagnósticos financieros, que están súper completos. Esos diagnósticos son los que ven las centrales de riesgo. Entonces hay dos formas de acceder. Una, van a Data Crédito Experian o van a Cifin y compran un paquete. Pero esos paquetes cuestan como 4 o 5 millones y son bolsas donde van descontando cada consulta, ¿sí? Y tienen unos requisitos para poder adquirir esos paquetes. ¿Cuál es la mejor opción? Tener un proveedor de diagnósticos financieros, o sea, una empresa o una persona que le venda cada consulta de cada cliente que nosotros necesitamos. Nosotros en la firma tenemos un proveedor que al finalizar también les damos la opción, el que quiera tenerlo, con el contacto y puede solicitarle los diagnósticos y se evita todo lo que está haciendo de solicitar ante centrales, a Data Crédito, comprar todas esas cosas, sino simplemente llega un cliente mañana, ustedes a la media hora pueden tener los diagnósticos financieros porque él se los va a enviar y listo. Sí, o sea, va a ser mucho más sencillo. ¿Sí me entendiste? ¿Sí? Activa el micrófono. Sí, sí, señor. ¿Y cuándo podría compartirnos el datico del proveedor y de los?
En la última clase, ustedes se entienden, digamos, con él, pero se les da la opción, porque, digamos, no es algo de la empresa de nosotros, sino es un tercero. Entonces, se les da la opción con unas cosas que les ofrecemos. Si ustedes lo quieren tomar, pues se les da. Y ahí lo pueden adquirir. En ¿Listo? la última En clase. la última clase. Perfecto. No te ¿Vale? preocupes. No te preocupes. Ahí les damos toda la información. ¿Listo? ¿Vale? Que Muchas ya cuando gracias. ustedes entiendan toda la información, pues ustedes ya miran, dicen, no, queremos seguir en la formación avanzada y tenemos todos los formatos del proveedor que me ayuden a radicar, pueden hacerlo. O es que yo necesito todos los formatos y necesito el proveedor. Ahí también ahí están todas las cosas dependiendo de lo que quiera cada uno, porque la situación de cada uno es diferente. Yo sé que hay personas que quieren que los llevemos de la mano y les ayudemos a radicar, pues está la formación avanzada. Como hay personas que dicen, yo quiero los formatos y el proveedor, pues lo pueden tomar. Entonces, Exacto. ahí tienen la opción. ¿Listo? Listo. Pero eso lo van a saber el último día. Cuando ya vean todo, entiendan todo y dicen, esto es lo que yo quiero hacer. Es Exacto. que ya tienen todas las herramientas. ¿Listo? Vale, que estés Vale, muy con bien. gusto, Johnny. Listo. Hilda Luz. Hilda Luz, ¿dónde está Hilda Luz? Linda luz. Así está. 1, 2, 3, 4. De quintas. No, pero en la cámara. O sea, arriba. Eso, ella. Listo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. señora Hilda. Bueno, yo tengo un caso en el que pues hay como tres causales de las que hablamos hoy. Nunca notificaron al cliente que estaba en mora. Bueno, la primera creo que para mí es la más importante, es la suplantación personal, ¿qué se De llama? identidad. De Identidad. identidad. Entonces, en este caso, por cuál sería la mejor forma de pedir eliminar el reporte negativo? Una pregunta, señora Hilda. Me dijiste tres Sí, causales, ¿sí? Suplantación, indebida sí, notificación. ¿Y cuál me dijiste? suplantación, indebida notificación y la que hablábamos de, perdón, no sé si es la misma, pero es del 15% del valor de la deuda, menor al 15% del salario mínimo. No sé, esa es doble notificación. Doble notificación. Entonces, digamos, eso es una súper pregunta, porque eso se da uno cuenta, es en la práctica, Ok, ¿sí? Y es sí. que con un mismo reporte puedo aplicar tres situaciones diferentes, pero van Sí. nosotros ver cuál es la que más nos conviene, o sea, cuál es la que va a ser más fácil eliminar ese reporte negativo. Ujú. Entonces, si para la indebida notificación yo necesito una notificación y para la doble notificación necesito dos, quiere decir que tengo más probabilidades con Ok, la doble notificación. Se aplica. Sí, o sea, doble yo voy notificación. mirando la doble notificación. Pero Ujú. si yo estoy viendo que es una suplantación de identidad, acá hay dos caminos. Y es Sí, que si la obligación, no sé, son 20, 30 millones, pues vámonos por la suplantación porque no va a tener que pagar la obligación y le vamos a ahorrar todo ese tiempo. Pero es un proceso largo. Pero si estamos hablando de una obligación del menos del 15% del salario mínimo legal vigente, aplica para una doble notificación, pues yo le digo, mire, la verdad, aplica para una suplantación, pero vaya y pague esos 50.000 pesos y le elimino el reporte y usted ya está fácil en 2 meses para estar al día. Sí, o sea, hay muchos Entonces, o sea, clientes que dicen, ¿cuánto es? 50.000. Ay, no, yo hoy los pago y me ahorro todo ese tiempo. Pues, o sea, no es el no deber es el ser, deber ser, pero exacto, mucha gente lo hace así. pero como la gente y todas las personas, como les digo, si se acercan a ustedes para solucionar su vida financiera es porque necesitan algo y lo mm, necesitan urgente. Entonces, una solución acá, y como siempre les hemos dicho desde la masterclass y ayer y hoy, el activo más importante es el tiempo. Entonces, ¿qué quiere escuchar un cliente? Decirle, bueno, pues hagamos esta, hay dos caminos, una ruta es esta, pero nos podemos demorar más tiempo, y en esta ruta, yo sé que no es el deber ser, pero vaya y pague y yo en 2 meses le entrego su vida financiera para que usted haga lo que usted necesite. Entonces, lo bueno de la pregunta es que sí pueden aplicar varias causales para un reporte, sí pueden aplicar, pero van nosotros qué causal aplicar para ahorrarnos más tiempo y solucionar más rápido. ¿Listo? Pero sí está bien. ¿Vale? bueno, entonces pues, te amplío un poquito el tema. Es un crédito por línea, ¿sí? 200.000 pesos, pero la deuda ya han corrido 18 meses desde que hicieron el supuesta suplantación y la deuda ya va en 600, ¿sí? Pero la persona dice, pero si yo pago, pues yo no hice ese crédito. Si yo pago, Exacto. pues No, sí, mira, o estoy sea, siempre, asumiendo que sí lo hice.
Mira, si el cliente no reconoce la obligación, o sea, es injusto Ujú, que pague 600.000 pesos y adicional a eso que, pues, que pague por el proceso de eliminación de reportes negativos. ujú. Entonces, suplantación de identidad, que es lo primero. Ir a denuncia en línea y como yo le decía a la compañera anterior, importante que ponga la denuncia, el delito se llama falsedad personal. ¿Qué tiene que Sí, contar? La historia. Iba a sí, ya lo solicitar hizo. crédito y pues en efecto, ¿ya lo hizo? Sí, ante ¿Ya la tiene fiscalía. súper. ¿Le llegó al correo o la tiene en Sí, físico? sí. Listo, bueno, si le llegó al correo, la tiene en físico, súper bien. Simplemente es aportarla con el derecho de petición de suplantación de identidad, enviarlo a las entidades correspondientes, data crédito tras unión y fuente de información, que es la entidad que está reportando. ¿Listo? Con un derecho de Ok. petición súper bien fundamentado, digamos, en la ley, mencionando la suplantación, todo. Ujú. Y con eso, pues ya lo envías, lo radicas y ya se espera la respuesta. Pero si ya La tienes la respuesta. causal, ya lo tienes súper adelantado, simplemente radicar. Y acá hay dos Ok. cosas que me parecen interesantes, que igual es como, es que como una pregunta avanzada, y es que eh, ya no aplica para la doble notificación, porque es que es 600.000. Ujú. No, Entonces, no aplicarla. No es que sacó 50.000 y ya va 600.000, no aplica doble notificación porque es el valor de la obligación, ¿sí? hay Entonces, 200. descartada, ¿sí? Ujú. Entonces ahí sí, como dice la directora jurídica, el proceso. Y fundamental, y yo sé que vas a tener ahí, vas a empezar con ese problema con la entidad, y es porque todos los desembolsos en línea casi siempre piden una autenticación Ujú. facial, digital. Entonces ahí vamos a entrar a mirar qué van a responder, que no es tan No, fácil y como llamar a un banco. Por eso es tan pues, importante la última clase, porque en la última ok. clase les enseñamos, bueno, usted envió esto, pero por favor acá está la entidad Ujú. que regula esta entidad y por lo tanto nos vamos al ente que regula para que no nos digan a nosotros, ay, no, sus derechos no valen, sino que haya una entidad intermedia que regule los derechos de todos los colombianos para que nos ayude a solucionar el tema. ¿Listo? Y logre la De acuerdo. favorabilidad. Y adicional a eso, acuérdenme por favor, les voy a buscar la sentencia de suplantación de identidad para que por favor Mañana pues, se sí. la lean y les sirva de soporte. Gracias. Buenas Un noches. gusto. Vale. Benito. Buenas noches, don Benito. Ya puedes activar tu micrófono. Sí, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Bueno, la verdad que muchas gracias por esta gran oportunidad. Y bueno, mi pregunta es, digamos que va dirigida una aclaración. Primero, pues cuando ustedes manifiestan que para obtener la grabación hay que consignar o pagar 35.000 pesos, es si es por todas las 5 grabaciones de las clases o por una. No por todas, no por todas porque si me Todas, los imagino, treinta pues y sí, cinco claro, mil pesos son por todas las. Ah, ok, por perfecto, todas, gracias. claro, sí. Por toda la semana de Y, inversión, mejor dicho. ok, Para y que la la tengas otra, grabada por un mes. sí, la pregunta es si los reportes, digamos que el tiempo del reporte va desde el tiempo que es reportado a las centrales de riesgo o desde que la deuda se hace exigible. No. El reporte negativo, o sea, desde que te reportan negativamente ante centrales de riesgo, desde ahí se empieza a contar el tiempo del reporte negativo. Porque ahí tú mismo lo O estás sea, que diciendo. Ahí tú mismo lo estás diciendo. Desde que se cuenta el reporte, que es una cosa, o desde que la sí, deuda se hace exigible, estás hablando de la obligación. De otra cosa, Estás de la hablando de otra cosa obligación. totalmente porque es diferente. que de pronto la deuda se pudo haber hecho, yo por ejemplo, un ejemplo. Tengo un caso donde la persona hizo un crédito en el 2002 y vinieron entonces, pero la deuda se le hizo exigible a los años cuando se vence el crédito. Cuando se vence el crédito comienza, pero entonces cuando aparece el reporte en el 2014. Ah, bueno, digamos ahí, mañana vamos a ver una causal que se llama causal de 18 meses después. Con esa la vas a quitar. Con eso vas a O sea, eliminar con este esa reporte causa. Entonces, a Porque negativo. es partir Pero de sí que que, suele está, pasar. porque no ok, pueden a partir que reportar. está reportado en la base de datos, es cuando empieza a contar el tiempo de caducidad.
Sí, pero digamos, ahí estás combinando varias causales. Digamos, la caducidad se cumple después de que está reportado 8 años, o sea, Sí, después de ocho claro. años. Cuando reportaron después de haber pasado tantos años, ya no aplica una caducidad, sino aplica la Aplica otra causal de causal. 18 meses porque tuvieron, que mañana la explicamos, tuvieron 18 meses para reportar y no lo hicieron. Entonces mañana lo explicamos. Mañana explicamos esa Entonces causal. ahí aplicarías esa, ¿sí? En cuanto al reporte negativo, el reporte negativo. Pero si ya la obligación tiene un proceso ejecutivo de embargar una cuenta, pues ya vamos a hacer Ya es es otra otra cosa cosa, diferente. es otra cosa. ¿Listo? No, no hay proceso ejecutivo, no hay, solamente Ah, bueno, Listo. súper. aparece el reporte de 2014. Ah, Ah, no, no. súper. Entonces, Pero también aparece que le vendieron la cartera. ah, no, Mañana vamos a ver Entonces casa de hay otra cobranza. empresa que está cobrando. Entonces aquí efectivamente en todo el proceso entiendo, no, es que ellos una vez llamaron y le dijeron, no, es que con usted yo no he hecho crédito. Súper. A mí me una tenían que pregunta súper informar, la fundamental. entidad tenía que informarme que iba a hacer la venta del crédito a otra empresa, cobranza. Sí. Entonces, como ellos no realizaron ese proceso, entonces ellos no pueden exigirme la deuda a mí. Bueno, ahí Exacto. hay El sí, día de mañana, o sea, esas preguntas están muy buenas perfectas para para el día mañana. de mañana, que mañana son las causales que estás tocando. Que es casa de Si cobranza, quieres, 18 meses. mañana, por favor, recuérdanoslas, Pues mañana. porque esas nos sirven como ejemplo. ¿Listo? Ah, mañana al Mañana inicio. sí deberías empezamos con Benito. Exacto, Después de que entiendan lo que les vamos a explicar, exacto. a ver si quedas con la misma duda. ¿Listo? Ya yo Ok, creo que ya no muchas la vas a gracias. tener. Pues yo creo que no la vas a tener, sí. Bájale, don Benito, Bueno, que estés muy bien. Dale. ok, Y chao. recuerden, sí, que las grabaciones son por toda la semana, ¿no? No es que van a tener que pagar nada más. Jazz Blade Carnica. Me acuerdo de jazz de la generación 1. Sí, ya ¿Me te sale. escucha? Sí, ¿cómo estás? Perfecto. Buenas Sí. noches. Buenas noches, ¿cómo están? Excelente. Mira, mi pregunta es respecto a la suplantación. Tengo un conocido que lleva más de 10 años con la suplantación de un crédito que realizaron por la compra de un celular, pero ella me dice que en el 2018 realizó un derecho de petición, pues informando la suplantación, y en la contestación dijeron que sí validaron que la firma era de ella, pero como tal le dijeron que tenía que hacer un proceso de peritaje de grafotécnico, que para poder verificar si era la firma de ella, pero entonces no, ahí digamos en este caso, ¿qué procede? ¿Qué Mira, proceso o...? según lo que tú nos dices, ese reporte negativo pues ya caduca. ¿Sí? O sea, ¿es con qué? ¿Con claro? Sí, señora. Ok, el reporte negativo ya caduca. Entonces lo que tienes que hacer es enviar solicitud de caducidad en base al reporte negativo y créeme que le van a eliminar el reporte negativo así. Esto por el tiempo, ¿sí? O sea, si habláramos de la suplantación y no llevara tanto tiempo, ahí yo qué diría, denuncia para que sea un soporte fundamental donde uno les diga, mire, acá está mi denuncia, acá está mi soporte probatorio, para que ellos no vengan a pedir todo eso. Lo que pasa es que en esa época no habían, digamos, leyes tan fuertes o jurisprudencia tan fuerte que respetara, digamos, los derechos en base a la suplantación de identidad. Por eso volvían como más engorroso el proceso para no eliminar el reporte negativo. Pero yo qué te digo, aplica caducidad. ¿Listo? Igualmente, si se va uno por la Caducidad. caducidad, se extingue como tal la obligación. Mira, ahí no se extingue la obligación, pero ¿qué es lo que pasa? Les vamos a enseñar algo, pero no es para que, digamos, como mucha gente escribe, ay, están enseñando que la gente no pague sus obligaciones. No. Lo que pasa es que hay muchas alternativas. Lo ideal es siempre pagar, pero en este caso no la sacó. Entonces, ¿qué se podría hacer? Eliminarlo por la caducidad, sí, Eliminarlo pero por... si no tiene el embargo, si no tiene ningún embargo, pues no hay que pagar. Y adicional a eso, no creo que le vayan a hacer un embargo por la deuda de un celular. ¿Listo? Entonces, Sí, o sea, no es que Ok. tenga que ir a pagar, pero sí la pueden seguir llamando, que eso exacto. es lo que tienes que dejar claridad La pueden seguir con la llamando. cliente. Pero le puedes eliminar el reporte negativo. ¿Vale? Bueno, gracias. Con Vale. gusto. Mm, Perdomo. Álvaro Perdomo Leiva.
Listo, creo a ver si me escuchan ahí. Sí, Excelente, perfecto. Buenas serenísimo. noches. Muchísimas gracias. Bueno, yo ya hice una pregunta ayer y me la contestaron, me dejaron varias cositas, pero estoy muy conectado. Dijeron ayer de mucho valor. Bueno, resulta que yo hice lo que decía el compañero inicial. Yo sí solicité a la entidad que me dijera, vengo, dígame cuál es la deuda que tengo con usted, cuál fue la deuda que usted me reportó, qué notificaciones me hizo usted, todo el tema, y yo hice un derecho de petición y yo no sé si lo hice como al revés, pues porque yo no sabía el tema y yo dije, bueno, vamos a probar. De hecho, ellos me contestaron y tienen, bueno, no sabía lo de doble notificación para el 15%. Ejemplo, dos preguntas ahí. ¿El valor del 15% es del año donde se adquirió la deuda? O es donde ya eso ya está como castigo, ¿cierto? El tema ya está como castigo, entonces ahí es donde uno dice, ellos dicen que ya acá comprobando si es el 15% del 2021 tendría que ser ciento algo, la deuda es de 63.000 pesos, entonces efectivamente cumple con el 15%. Ellos demuestran que sí notificaron. Y están los 20 días hábiles calendarios y el correo y está muy bien estructurado con crédito, dice el valor, la fecha, la referencia, está muy bien sustentado. De hecho, ellos me dicen, no accedemos a su petición porque pues tenemos demostración de que efectivamente lo notificamos. No sé por dónde llevarlo, si por doble notificación o por indebida notificación, pues porque es el tema, ¿no? O sea, ellos me dicen no, no accedemos porque pues nosotros efectivamente lo notificamos, pero si cumple con el 15% y es castigo, no es un reporte de castigo, no sé si enfoque el tema. Sí, 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 sí. sí, O sea, sí. el cliente ya Ya canceló, lo que pagó. vas a eliminar es el castigo. Perfecto, lo entendiste súper Súper clarísimo bien. esa parte. Listo. Súper. Entonces, bueno, ahí si tú evidencias que hay otra causal más, pero ya tienes una respuesta de la entidad, entonces ahí lo que debes hacer es invocar la causal por la cual tú te das cuenta. Y adicional a eso, verificar bien la respuesta del derecho de petición y revisar súper bien las notificaciones, porque a veces, la mayoría de veces las entidades dicen, sí, mire, en efecto notifiqué, pero las notificaciones no son válidas. Entonces ahí es donde les vamos a enseñar segundas instancias y qué hacer en este caso que a ti te está Pero pasando. entonces sí, como claridad. Cuando hablamos del inferior al 15% del salario mínimo legal vigente, siempre como recomendación, porque si vamos a entrar a ver la ley, digamos está ese vacío, donde no dice del año que sacó la obligación o del año vigente, pero como recomendación siempre hacerlo del año en que sacó la obligación. ¿Por qué? Porque el salario mínimo legal vigente atrás de este año siempre va a ser inferior, va a ser más bajita la deuda. Entonces, sí tomarlo con ese valor, ¿para qué? Porque las entidades también tienen un grupo jurídico que también sabemos que hay veces que quieren y se capacitan en ese tema para saber cómo no dar la favorabilidad. Entonces dicen, no porque está del año que sacó la obligación, entonces no le damos favorabilidad. Entonces siempre buscar en el año que sacó la obligación, tomar el 15% del salario mínimo legal vigente de ese año. Eso por un lado. Y lo segundo, no porque hayan enviado una carta con todo el contenido que cumplan con la fecha, quiere decir que esté notificado de forma. ¿Por qué? Porque también hay que ver, como decía ahorita la directora jurídica, es que si el cliente en realidad la leyó, en realidad lo vio, ¿sí? Quedó notificado. Que quedó notificado, ¿sí? Entonces, porque que lo vamos a ver en la clase 4, es, nos envían un documento que cumple con todo, o sea, con todo, o sea, no hay forma de decir, no, es que le faltó el valor, no, ahí está, es que le faltó ahí está, es que fueron 20, ahí está todo, pero cuando entramos a ver, fue un documento que, ¿quién puede decir que la empresa, cuando piden la notificación, pues pueden elaborar ese día con la fecha que ellos saben que cumple y envían un documento diciendo que es la notificación? ¿Quién dice que no? O sea, ¿cómo podemos corroborar? La única forma es una lectura, el envío. Si cumple con todas las cosas, pues vámonos con la doble notificación. Exacto. Y adicional a eso también, muy importante y donde se caen la mayoría de las entidades es cuando le decimos a Data Crédito y a Trasunión que por favor nos envíen la fecha
en la cual la entidad solicitó reportar negativamente al cliente. Entonces ahí miramos, listo, la notificación es de acá, los 20 días tendrían que cumplir acá, pero la entidad reportó, no sé, antes o no cumplió con los 20 días. Ese reporte negativo se cae. En Ibas a decir, caso, como es doble notificación, ¿cierto? Entonces, bueno, ellos hicieron una notificación, digamos, el 26 de enero, 20 días pasan, ellos ya reportan, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se cumple la doble notificación? ¿No? O puede ser en dos canales o tiene que ser dos fechas diferentes. Dos dos fechas fechas diferentes. diferentes. Listo. Sí. Y tiene Total. O que tener sea, una diferencia también de los 20 días. Sí, entre o una sea, son notificación 40 y otra. días. Exacto, sí, Sí, muy exacto, así, porque si llega las dos notificaciones de la misma fecha o de la misma semana, ya, no cumplió. no cumplió. Listo, entonces nos vamos por la doble notificación si el valor es mínimo. Exacto. Oh, listo, muchísimas gracias y muy, muy, muy buena la información. Bien, Me Contento. gusta esa es la idea, Álvaro. es muy Excelente. bien, Álvaro. John Escobar. John Escobar. John Escobar. Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, John, ¿cómo estás? Buenas Excelente, John. noches. Buenas noches para todos. Primero que todo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Mucho lo que se ha aprendido en 2 días. Y continuando con lo que dijo el compañero en la instrucción anterior, no sé si no lo escuché, cuando hablamos de la doble, Notificación. notifi- doble notificación, cuando uno lo va a reclamar, ¿lo hace con derecho de petición directamente a la entidad o se lo hace uno desde Datacrédito por reclamar? Bueno, importante que enviar el derecho de petición ante la fuente de información. ¿Cuál es la fuente de información? La entidad que nos está reportando. Y también a la administradora de información. ¿Quién es la administradora de información? Data Crédito y Trasunión. ¿Esto por qué? Para que no se boten la pelota unas a otras, porque dicen, no, el encargado de rectificar la información es la administradora y así. Adicional a eso, cuando tú también radicas ante Data Crédito y Trasunión, ellos bloquean ese reporte negativo mientras se da respuesta al derecho de petición. Entonces, la idea es siempre radicar Data Crédito y Trasunión y fuente de información. ¿Listo? Siempre a la par. Perfecto, muchísimas gracias. Con Vale, que estés muy gusto, bien. John. Beatriz Elena, por favor. Necesito ir al Sí, sí, sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, excelente, Beatriz. Bueno, eh, pues yo estoy haciendo el curso es para eliminar el reporte mío, un reporte propio. Pues yo no soy abogada, pero sí he tratado pues de eliminar ese reporte con los recursos que sabía. Por eso cuando vi el curso, pues lo tomé porque realmente le he camellado desde hace mucho tiempo a esto y no le veo como solución ni nada a lo que tenga y ya estoy tan aburrida que no sé ni qué hacer con eso. Bueno, yo gestioné la compra de un celular con la empresa Tigo en octubre del 2021. Era un Sí, celular por un costo de 3.700.000 y algo. O sea, que o sea, era alto pues el costo, entonces no, ahí lo del 15% no me da. Yo no retiré el equipo, o sea, yo hice la gestión porque me estaban ofreciendo pues un crédito sin intereses y un montón de cosas y después salieron con el cuento de que yo no tenía huellas digitales y que no lo podían hacer por ahí, pero que ellos tenían otra empresa que trabajaba con ellos y me metieron pues gato por liebre. Después de mucho esperar y ya estaba mamada, no leí la letra menuda y pues era un tumbis, era un interés altísimo, altísimo para pagar por eso. Yo no recibí el equipo en ese momento. Me vine para mi casa, me puse a mirar y vi que me estaban tumbando. Entonces al día siguiente fui y hice un retracto de la compra de ese celular. O sea, yo nunca lo recibí, nunca estuvo en mi poder,
pero yo sí firmé los papeles con una empresa que se llamaba Credivalores y esa empresa me otorgó es que una tarjeta de crédito por 5 millones de pesos que tampoco jamás me la entregaron. O sea, yo nunca tuve pues como el plástico de la tarjeta ni nada. La tarjeta era para pagar ese celular. Se hizo y yo hice una PQR al día siguiente manifestando el retracto. Bueno, finalmente, pues después de muchas cosas, porque quien me recibió eso, a pesar de ser en formato de Tigo, fue la empresa Credivalores, la misma empresa fue la que. Entonces, después de mucho de eso, yo recibí un comunicado de Tigo en el cual decía que nunca me habían entregado el equipo, que por lo tanto nunca me habían facturado nada, ni se había generado ningún cobro por ese equipo. Entonces, yo conservé mi documento y bueno, ya ellos insistían, presenté como mil oficios allá, mil cosas y nunca las aceptaban. O sea, lo que yo les decía, la carta de Tigo, todas las cosas, nunca las aceptaron, sino que la deuda continuaba, que porque yo no podía hacer un retracto de una compra. Yo dije, pues eso es un derecho del consumidor. Pero bueno, no lo aceptaron. Me reportaron ante Data Crédito, entonces yo ya me hablé con un abogado, me hicieron un derecho de petición, pero yo, o sea, yo no sabía cómo era el trámite de todas estas cosas y resulta que esto era solamente para eliminar el reporte. Entonces, hicieron un derecho de petición en la cual decían que había una reversión del pago en cuanto al buen nombre, se hizo una tutela. Buen nombre, dignidad humana, Señora, habeas data, igualdad, mínimo vital y honra. Bueno, eso en segunda instancia se ganó eso y se le comunicó a Credivalores que me tenía que sacar del reporte. Ellos lo hicieron, yo no sé ni siquiera ante qué entidad pues estaba yo reportada, no, yo no sabía nada de eso. Mejor dicho, eso para mí era, bueno, entonces ya ellos dijeron, mandaron un oficio diciendo que ya me habían sacado del reporte, que ya no estaba reportada por eso. Yo tenía que hacer pues presentar un derecho de petición ante la Superintendencia de Industria. Yo lo hice, o sea, personalmente lo hice explicando todo, lo monté por internet, hice toda la cosa. Lo aceptaron y iban 2 años después de haber puesto eso y cada 8 días yo entraba a mirar si había y preciso cuando me fui para la costa a un paseo, en esa semana me llamaron a audiencia y como no me presenté, entonces archivaron ese proceso. Ese proceso fue archivado, entonces no lo hice por ese lado. Pues no lo pude hacer por ese lado, que no, señora que Beatriz, ya. una consultica. Lo que pasa es que hay que darle espacio a las demás personas para preguntar. Quiero saber quién está reportando la información. O sea, ¿qué reportes negativos tienes? Tengo reportes negativos de data crédito. No, no, Datacrédito, acuérdate que son las centrales de riesgo, ¿sí? Sí. ¿Qué entidad te reportó? O sea, Eh, ¿qué reportes tienes eh, ahorita en este momento? Credivalores en su momento. Me En este Ya momento, no. en este momento. reportó. En este momento, sí, pero Credivalores se quebró. O sea, ellos le hicieron quitarme el reporte, me lo quitaron. Me lo quitaron porque gané la tutela en segunda instancia. Entonces me quitaron el reporte. Resulta que ellos se quebraron y vendieron su cartera. O sea, tomó Crédito y Crédito volvió y me metió al reporte. O sea, en este Bueno, momento lo tienes que Consiste pasa es Crédito. que según la historia que tú nos cuentas, la entidad Credivalores nunca la compra, digamos, Siste Crédito. O sea, si, digamos, tuviste algo en Credivalores, lo pudo haber comprado tal vez una casa de cobranza, pero el proceso requiere de estudio. O sea, es necesario que nosotros identifiquemos Sí, toda la quién está información. reportando para saber qué es lo que hay que hacer
paso a paso para eliminar esos reportes negativos. Pero de una te puedo decir que esa deuda de credivalores no tiene un reporte negativo con Crédito, ¿listo? Yo creo que de pronto en otro espacio más ameno podríamos hablar de esto, teniendo en cuenta la información reportada ante Data Crédito y Ellos Transmilenio. o sea, la deuda Pero bueno, digamos en este momento, si quiere, señora Elena, y ya para darle opción a las demás personas, la formación avanzada tiene una asesoría incluida Exacto. y para ti te serviría mucho. Y nos sentamos una hora, vemos el caso, vemos la información, vemos todo y te orientamos para que radiques con todos los formatos y todo lo que puedes hacer. Exacto. Pero para poderle dar opción a las demás personas que también puedan preguntar, ¿vale? Pero yo quisiera saber eso qué costo tiene. El día 5 les damos toda la información de todo lo que incluye la formación avanzada y todo lo que tienen. Entonces, sí, súper conectada con todo lo que tienen, ¿vale? ¿Listo? No te preocupes. Listo. Con gusto, señora Beatriz. Gracias. Vale. Seguimos con Celullanos. Celullanos VIP. Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Mi nombre es Gerson Rodríguez, yo soy de Villavicencio. ¿Cómo estás, Jersey? ¿Listo? Bien, este ya tenía varias preguntas, un tanto está largo, entonces ya me hago más preguntas. Pero una fácil, dos facilitas. Todas estas causales que estamos aprendiendo para quitar reportes, ¿aplican solamente para personas naturales o también para personas jurídicas? Muy buena pregunta. Entonces, esa es una pregunta de avanzado, ¿sí? Y es que los reportes negativos todos los podemos eliminar, lo que aparezcan centrales de riesgo, tanto de personas naturales como de personas jurídicas. Y cobrarle una eliminación de reportes negativos a una empresa no vale lo mismo que una persona natural. Ahí está la diferencia, es en precios. Muy Con bien. empresas se gana más eliminando los reportes Claro, negativos. total. Pero el funcionamiento es el mismo. O sea, Es lo que el ustedes mismo. van a aprender, lo van a aplicar igual. Exacto. ¿Vale? Listo. La segunda, hay un detalle muy importante que ustedes hablan mucho sobre la prueba de una debida notificación, ¿sí, no? Lo que siempre que prueben cómo se notificó, que la leyó la persona, ¿cierto? También hablan mucho tienen tres elementos en esas notificaciones que he notado. Pero hay un detalle muy importante. Por ejemplo, cuando notifican a una persona natural comerciante o a una persona jurídica en la que hay un correo electrónico de notificación judicial que se entiende ese correo en Cámara de Comercio, el que dice notificación judicial cuando den un certificado de Cámara de Comercio, ese en solo envío, sin comprobar que lo lean, el solo envío, pues, porque Cámara de Comercio lo dice así, se entiende por revisado y entregado, no, perdón, por entregado, o sea, por notificado. Eso lo dice el Código de Comercio. Entonces, ¿cómo se pelea ahí esa cuestión de que establece el Código de Comercio contra este tipo de notificaciones? Lo que pasa es que para toda norma siempre hay una excepción Ujú. y lo podemos ver acá. Dice la ley que si tú pagas vas a durar reportado el doble del tiempo por un máximo de 4 años, ¿sí? Pero que haya eso, una excepción, ¿listo? ¿Y cuál es la excepción? Las causales. O sea, no solo las causales, sino también los argumentos que tú tengas en cuanto a tu conocimiento para seguir peleando la debida notificación. Es más, bueno, llegamos a esta acción de tutela y logramos eliminar esos reportes negativos en base a lo que tú estás diciendo, pero teniendo los argumentos jurídicos en base a las excepciones. Pero todo eso que lo da el aprendizaje. ¿Listo? Aunque la norma diga una cosa, para que la norma diga una cosa, siempre también hay que una excepción. ¿Listo? Todo eso es lo que estamos aprendiendo acá. Listo, y como mis preguntas son rapiditas, vale la última. No, pero es que Por ya ejemplo, toca porque son no, ya rapidita, es que es derivado 45 personas esperando. No, Imagínate, ya 3 no. ya. Ya muchas. Mañana. Seguimos para darle la opción a bien. Fabián Ospina. Fabián Ospina. Una y se van quitando. Sale más los siguientes. Solo una pregunta. Hay solo una pregunta, Por así favor. para que todos podamos avanzar. ¿Cómo estás, Fabián? Si quieres, activa tu micrófono. Ahora sí. Listo, perfecto. ¿Me escuchan? Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde cuándo se puede eliminar un reporte? ¿Cuánto es el tiempo permitido? O sea, me reportaron hace 3 meses, 6 meses. ¿Cuánto tiene que esperar para poder eliminar el reporte? Bueno, digamos, es muy buena pregunta, pero acá es más una pregunta estratégica, a más de como lo diga la norma.
¿Sí? ¿Por qué? Porque si llega un cliente que tiene un reporte negativo de un mes, pues ¿para qué nos desgastamos si la ley dice que se elimina el doble del tiempo? Pues en 2 meses se le elimina, entonces, pues ¿para qué vamos a tomar ese proceso? Bueno, esto sí cumplen el deber ser de eliminar el Ah, sí, porque pueden pasar porque 3 meses y no le han eliminado el reporte, ¿sí? exacto. Ya, si una persona ya inició un trámite y no pudieron eliminarlo, me toca hacer todo desde el principio.